Bienvenidos a nuestro podcast. Hablemos de finanzas. Hoy vamos a hacer un deep dive en una historia que te va a dejar pensando. ¿Qué harías si accidentalmente tiras a la basura algo que podría valer millones? Porque eso es precisamente lo que le pasó a James Howells. Es que esta historia tiene todos los ingredientes de una película. Un protagonista con un golpe de suerte increíble, una pérdida devastadora y un tesoro enterrado bajo toneladas de basura. Y lo más fascinante es que el tesoro en cuestión no es oro ni joyas, sino Bitcoin, una moneda digital que para muchos representa el futuro de las finanzas. Exacto. Y para entender la magnitud de esta historia tenemos que remontarnos a los inicios del Bitcoin. James Howells no era un simple aficionado. Era un ingeniero informática que empezó a minar Bitcoin en 2009 cuando apenas se conocía. En aquella época minar Bitcoin era relativamente sencillo, casi un juego. Pocos imaginaban el valor que alcanzaría esta criptomoneda en el futuro. Y James, con su visión de futuro, logró acumular la impresionante cifra de 8.000 bitcoins. O sea, este hombre estaba a la vanguardia de una revolución tecnológica y financiera. Y sin saberlo, tenía en sus manos una fortuna en potencia. Pero como bien dijiste, la historia da un giro dramático. En 2013, mientras hacía limpieza en su oficina, Howells cometió un error que cambiaría su vida para siempre. Confundió el disco duro donde guardaba las claves de su billetera de Bitcoin con otro disco duro viejo y lo tiró a la basura. Un pequeño descuido con consecuencias millonarias. Espera. Para quienes no estén familiarizados con el mundo de las criptomonedas, ¿podrías explicar qué son esas claves y por qué son tan importantes? Claro, imagina que las criptomonedas son como dinero en efectivo digital. Para acceder a ese dinero necesitas una clave privada que es como una contraseña ultra segura. Sin esa clave no puedes acceder a tus fondos. Es como si tuvieras una caja fuerte llena de oro, pero hubieras perdido la combinación. Y en el caso de Howells, esas claves estaban en el disco duro que terminó en la basura. ¿Y qué pasó con ese disco duro? ¿Dónde fue a parar? Al vertedero, por supuesto. Pero no a un vertedero cualquiera, sino al vertedero de Newport en Gales. Estamos hablando de un monstruo de más de 100.000 metros cuadrados, donde se acumulan años y años de residuos. Encontrar ese disco duro sería como encontrar una aguja en un pajar, o más bien en una montaña de basura. Entiendo una tarea titánica. Casi imposible. Pero imagino que Howells no se quedó de brazos cruzados, ¿verdad? Con una fortuna de esa magnitud en juego, cualquiera movería cielo y tierra para recuperarla. Exacto. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con el ayuntamiento de Newport para proponerles un plan de excavación. Incluso se ofreció a compartir una parte del botín si encontraban el disco duro. Pero las autoridades locales rechazaron su propuesta. ¿Por qué era tan descabellada la idea de excavar el vertedero? No era solo el coste desorbitado de la operación, sino también el impacto ambiental. Excavar un vertedero de ese tamaño implica remover toneladas de basura, con el consiguiente riesgo de contaminación del suelo y del aire. Además, no había ninguna garantía de encontrar el disco duro después de tantos años. Claro, comprendo la postura del ayuntamiento. Es una situación compleja con muchos factores a considerar. Por un lado, la posibilidad de recuperar una fortuna y por otro, el impacto ambiental y la incertidumbre del éxito. Pero Howells no se rindió fácilmente, ¿verdad? Para nada. Este hombre es un ejemplo de perseverancia. Ante la negativa del ayuntamiento, Howells empezó a explorar alternativas más sofisticadas. Su idea era utilizar robots especializados y algoritmos de inteligencia artificial para buscar el disco duro de forma más precisa y con menor impacto ambiental. Imagínate un ejército de robots penando la montaña de basura guiados por algoritmos que analizan imágenes y datos para identificar el disco duro perdido, casi como una escena de una película de ciencia ficción. Casi. Pero claro, una operación de este calibre requiere una inversión considerable. ¿De dónde sacó Howells el dinero para financiar su búsqueda tecnológica? De inversores, claro, la posibilidad de recuperar una fortuna de más de 700 millones de dólares era un cebo irresistible para muchos. Howells logró convencer a varios inversores para que apostaran por su proyecto prometiéndoles una parte del botín si la búsqueda tenía éxito. Es increíble cómo esta historia, que empezó con un simple error doméstico, se ha convertido en una aventura tecnológica y financiera a gran escala. Pero me imagino que no todo fue fácil para Howells. Para nada, además de los desafíos técnicos y financieros, Howells se enfrentó a una batalla legal con el ayuntamiento de Newport. Los tribunales rechazaron sus peticiones para excavar el vertedero, argumentando los riesgos ambientales y la falta de garantías de éxito. Y en enero de 2025, Howells perdió su última batalla legal, lo que supuso un duro golpe para sus esperanzas de recuperar su fortuna. Después de tantos años de lucha, de proponer ideas innovadoras, de buscar financiación, de batallar en los tribunales, es comprensible que Howells se sintiera frustrado y decepcionado. ¿Cómo le ha afectado emocionalmente esta experiencia? Imagínate la tortura de saber que tienes una fortuna inmensa a tu alcance, pero no puedes acceder a ella. Es como ver un tesoro a través de un cristal irrompible. Cada vez que el precio del Bitcoin sube, la herida se reabre para Howells. Es un recordatorio constante de lo que perdió por un simple descuido. Es una situación desgarradora.
Pero más allá del drama personal, la historia de Howell nos deja algunas reflexiones importantes sobre el mundo de las criptomonedas. Por supuesto. En primer lugar, nos recuerda la importancia de la seguridad digital. Las criptomonedas son un activo digital con un gran potencial, pero también con sus riesgos. A diferencia del dinero tradicional, si pierdes las claves privadas de tu billetera digital, no hay forma de recuperarlas. No hay un banco al que puedas acudir para pedir ayuda. Es como si perdieras la contraseña de tu cuenta bancaria online y no hubiera forma de restablecerla. Te quedarías sin acceso a tu dinero. Eso suena aterrador. ¿Y qué medidas podemos tomar para proteger nuestras criptomonedas y evitar sufrir una pérdida similar a la de Howell? Lo primero y más importante es hacer copias de seguridad de nuestras claves privadas. Y no me refiero a guardarlas en un solo lugar, sino en varios sitios seguros, tanto físicos como digitales. Puedes utilizar un dispositivo de almacenamiento offline, como una memoria USB, para guardar una copia de tus claves y otra copia en un servicio de almacenamiento en la nube. Lo importante es tener un sistema que te permita acceder a tus claves en caso de que pierdas o dañes tu dispositivo principal. Y supongo que también es importante elegir contraseñas seguras y no compartirlas con nadie, ¿verdad? Por supuesto, la contraseña es la llave que da acceso a tus criptomonedas, así que debe ser robusta y única. No utilices la misma contraseña para diferentes servicios y procura que tenga una combinación de letras, números y símbolos. Y por supuesto, nunca compartas tu contraseña con nadie, ni siquiera con alguien que dice ser del soporte técnico de una plataforma de criptomonedas. Muy bien, copias de seguridad y contraseñas fuertes. ¿Algún otro consejo para proteger nuestras criptomonedas? He oído hablar de las carteras frías. ¿Podrías explicar qué son y por qué son tan seguras? Una cartera fría es un dispositivo físico similar a una memoria USB que almacena las claves privadas offline. Esto significa que no está conectada a Internet, lo que la hace mucho más segura frente a ataques de hackers. Es como guardar tu dinero en una caja fuerte en casa en lugar de dejarlo en el banco. Es menos accesible, pero también más seguro frente a robos. Entiendo, las carteras online son más prácticas para el día a día, pero las carteras frías ofrecen una capa adicional de seguridad para aquellos que tienen una cantidad considerable de criptomonedas. Es como elegir entre guardar tus ahorros en una cuenta corriente o en una caja de seguridad. Depende de la cantidad y del nivel de seguridad que necesitas. Exactamente, si la cantidad de criptomonedas que tienes es significativa, la seguridad adicional que ofrece una cartera fría compensa la menor accesibilidad. Es una inversión que vale la pena para proteger tus activos digitales. Y por último, ¿algún otro consejo para evitar que nuestras criptomonedas terminen en el fondo de un vertedero digital como en el caso de Howell? Un aspecto fundamental es mantener un registro organizado de nuestras claves privadas. Puedes utilizar un software de gestión de contraseñas, una hoja de cálculo o incluso un cuaderno físico. Lo importante es que tengas un sistema que te permita localizar las claves fácilmente y evitar que se pierdan por accidente. Es como tener un inventario de tus objetos de valor con su ubicación y descripción. O sea, no basta con guardar las claves, sino que hay que tener un sistema para saber dónde están y poder acceder a ellas cuando sea necesario. Organización y seguridad, dos pilares fundamentales en el mundo de las criptomonedas. Exactamente, la historia de James Howell nos lo demuestra de forma dramática. Un pequeño descuido al tirar un disco duro a la basura le costó una fortuna, y lo más irónico Es que ese disco duro, ahora enterrado bajo toneladas de residuos, representa una especie de fantasma digital, un recordatorio constante de lo que podría haber sido. Es como si la riqueza estuviera ahí a su alcance, pero fuera completamente intangible, inaccesible, una especie de paradoja de la era digital. Precisamente. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre el concepto de valor en la era digital. ¿Qué es lo que realmente tiene valor? Los objetos físicos o la información que contienen, el acceso a la información o la capacidad de controlarla. En el caso de Howell, el valor estaba en la información almacenada en ese disco duro, en las claves privadas que le daban acceso a su fortuna en Bitcoin. Pero sin la llave para acceder a esa información, el valor se desvanece. Es una idea fascinante. Si cierto modo, Howell no perdió un objeto físico, sino un conjunto de bits de información. Y esa información, a pesar de ser intangible, tenía un valor potencial enorme. Exacto, y esto nos plantea otra cuestión interesante. Si esos 3 millones de bitcoins perdidos por errores humanos, contraseñas olvidadas o dispositivos dañados nunca se recuperan, ¿qué impacto tendrá eso en el ecosistema de las criptomonedas? Algunos expertos creen que la escasez, incluso la causada por pérdidas accidentales, puede aumentar el valor de un activo. Es decir, que la desgracia de Howell y de otros que han perdido sus bitcoins podría estar beneficiando indirectamente a aquellos que aún conservan los suyos. Es una idea paradójica, pero tiene sentido a menor oferta, mayor demanda. Y por lo tanto, mayor precio, pero más allá de las fluctuaciones del mercado. La historia de Howell también nos invita a reflexionar sobre el impacto ambiental de las criptomonedas. El proceso de minado de Bitcoin, por ejemplo, consume una cantidad enorme de energía, lo que genera una huella de carbono considerable.
Y la proliferación de dispositivos electrónicos y la acumulación de residuos electrónicos también son un problema creciente. Sin duda, la historia de Howells con ese disco duro perdido en un vertedero gigante es una metáfora de la cara oscura de la era digital. Nos recuerda que el mundo virtual, a pesar de su aparente inmaterialidad, tiene un impacto real en el mundo físico. Y que la tecnología, a pesar de sus avances, no está exenta de riesgos y consecuencias. En definitiva, la historia de James Howells es mucho más que la anécdota de un hombre que perdió una fortuna en Bitcoin. Es una historia que nos interpela, que nos hace cuestionarnos nuestras prioridades, nuestros valores y nuestra relación con la tecnología. Es una historia que nos recuerda la importancia de la seguridad digital, el valor de la información, el impacto ambiental de nuestras acciones y la fragilidad de la fortuna, tanto en el mundo físico como en el digital. Y quizás lo más importante, nos recuerda que a veces las mayores riquezas no se miden en bitcoins, sino en las experiencias, los recuerdos y las relaciones humanas. Esas son las verdaderas fortunas que debemos atesorar y proteger, porque esas sí que son irreemplazables. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro viaje por la historia de James Howells, el hombre que nos enseñó a su pesar valiosas lecciones sobre el mundo digital, la seguridad, la fortuna y el valor de las cosas. Esperamos que este Deep Dive te haya hecho reflexionar sobre estos temas y te haya dado algunas ideas para proteger tus propios activos digitales y, sobre todo, para valorar las verdaderas riquezas de la vida. Hasta la próxima. Y recuerda, en la era digital, la información es poder, pero también responsabilidad. Cuídate y hasta pronto.